Señoras y señores, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a esta sala María Maestu de la Fundación Ortega Marañón. Hoy, la Embajada de República Dominicana ante el Reino de España y la Asociación Cultural y de Cooperación al Desarrollo, Biblioteca República Dominicana, ACUDEBI, tienen el honor de presentarles el conversatorio ¿Existe una filosofía dominicana? Reconocemos la presencia de su excelencia, el embajador Juan Bolívar Díaz, nuestro embajador ante el Reino de España, y de la embajadora consorte, la señora Ada Wiskovich Carlo, también de la presidenta de ACUDEBI. Ellos son los anfitriones de este evento. Gracias también al cuerpo diplomático y consular que nos acompañan esta tarde y de manera muy especial a la comunidad dominicana. Distinguido público, muchas gracias por estar aquí. Ahora escucharemos a la señora Ana María Céspedes Calderón, presidenta de ACUDEBI, quien presentará la semblanza de los expositores que nos acompañan en este conversatorio. Decir que la señora Céspedes es licenciada en bioanálisis, que es también una persona pues, que tiene una gran trayectoria, ha sido directora de Cultura en el Consulado de República Dominicana en Madrid, ha sido asesora del Consulado de República Dominicana en Ámsterdam, ha sido ministra consejera de nuestra embajada aquí ante el Reino de España, conferenciante, gestora cultural y miembro de la Asociación de Corresponsales de Prensa de Iberoamérica. Recibámosla con un fuerte aplauso. Buenas tardes. De verdad que es un compromiso porque los ponentes son de primer orden. Son de las personas que en el tema de filosofía representan y nos representan en la República Dominicana. Voy a presentarle en primer lugar a la doctora Lusitania Martínez. Lusitania, que tiene un currículum muy abultado, pero me va a permitir resumir. Lusitania Martínez, destacada filósofa feminista, ensayista, pensadora, investigadora social y educadora, ha dedicado su vida a la profunda exploración y difusión del pensamiento. Originaria de San Cristóbal, su compromiso con la academia se manifiesta en una sólida formación educativa y una destacada trayectoria profesional en diversas instituciones. Podemos decir que su formación académica es licenciada en Filosofía Pura por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, en el 1970, donde sentó las bases de su profundo interés por la filosofía y los derechos de las mujeres. Realizó estudios de doctorado en filosofía en la prestigiosa Universidad Complutense de Madrid, ampliando así sus horizontes intelectuales a nivel internacional. Obtuvo su maestría en Sociología Rural en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLASO, en México, consolidando así su enfoque multidisciplinario y su interés por la investigación social desde 1982. Es docente de la Universidad Estatal del país, o sea, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, en el área de filosofía desde el 1970. Se dice pronto, pero han pasado muchos años. Coordinadora, fundadora de la Cátedra Extracurricular de Filosofía y Género Simón de Beauvoir de la Facultad de Humanidades, que pertenece a la Escuela de Filosofía de la UAS. Fue directora del Departamento de Filosofía de la Universidad Estatal UAS por 2 periodos consecutivos, 1975-1980, y de la dirección de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Humanidades en 1983.
coordinadora desde el 1988 hasta el 93 de la Unidad de Investigación de la Oficina de Planificación Sectorial, OCTASE, coordinadora de la Maestría Metodología de la Investigación Científica y Epistemología 1997-2003 en los posgrados de varias carreras de la Facultad de Humanidades de la UAS. Su activismo es reconocida mucho nuestra expositora hoy por su activismo en el feminismo. Desde 1983 participa en los movimientos dominicanos de mujeres que lucha por la igualdad de derechos de todos los seres humanos y ha desempeñado cargos importantes relativos a esta defensa, como la dirección de la ONGs de mujeres que la llevó a disertar en innumerables voces sobre el tema al interior del país y en diferentes países como Austria, Universidad de Estados Unidos de América en Nueva York. Ha participado dentro y fuera del país en diferentes coloquios sobre los movimientos mesiánicos, sobre la problemática antropológica feminista, sobre la filosofía general y en particular sobre la filosofía francesa de Sartre y Simone de Beauvoir. Podríamos decir muchas cosas de ella, entre las cuales está su autoría de varias antologías de filosofía dominicana, pasado y presente, 3 tomos y un cuarto diagramados sin publicar. Actualmente investiga sobre las ideas filosóficas y de género en la República Dominicana. En su historia profesional existen, en su condición de investigadora, feminista y docente, filósofa, otras importantes actividades desempeñadas y reconocidas públicamente en el país, tales como creadora y directora del Departamento de la Mujer y la Familia de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña desde 1991. Coordinadora en San Juan de la Maguana, provincia de la región suroeste, de un proyecto antropológico sobre Liborio, líder mesiánico en los inicios del siglo XX. Muy interesante. Podríamos decir muchísimas cosas de ella, pero vamos a ver sus reconocimientos y logros, premios, certificados, distinciones. Doña Lusitania Martínez, la destacada filósofa feminista dominicana, fue honrada durante la 7ª Feria del Libro de la Historia Dominicana en un evento que contó con la participación de distinguidos colegas como Mujén Zambín, Carmen Durán. La dirección general de la Feria del Libro, en un gesto significativo, decidió inmortalizar su legado al nombrar una de las calles en la Plaza de la Cultura en su honor. Es reconocida investigadora, tiene distinción como maestra de generaciones. Cuando en una universidad alguien se dice que maestro, ese es el máximo nivel. Maestra de generaciones por parte de la Asociación de Estudiantes de Filosofía, ASEUFIL, la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, y los estudiantes de la Cátedra Pensamiento Filosófico Dominicano. Este merecido reconocimiento no solo resalta la importancia de su labor académica, sino también su impacto en la sociedad, consolidando a Lusitania Martínez como una figura emblemática que ha dejado una marca indeleble en el ámbito filosófico y en la lucha por la igualdad de género en la República Dominicana. Su legado perdurará con inspiración para generaciones venideras. Un aplauso a la profesora Lusitania Martínez. Y tenemos un profesor que es muy modesto. Es una persona muy querida en ACUDEVI. Nos honramos de tenerlo como miembro de nuestra organización, el profesor Andrés Paniagua, que realizó sus estudios en Ciencias Políticas y luego Filosofía en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Participó en diversos programas sobre la enseñanza de la filosofía en la Universidad de Oakland en los Estados Unidos, y en el programa de desarrollo para el profesor Matthew Lipman de Columbia University en Nueva York. Regresó a la República Dominicana, donde impartió clases de filosofía en la Universidad Pedro Enrique Ureña y más tarde en el Departamento de Filosofía que dirigía la profesora Lusitania Martínez en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde impartió clases de filosofía básica en el Colegio Universitario, filosofía contemporánea
Ética y Teoría del Conocimiento en el programa de Filosofía de la Facultad de Humanidades. Marchó a la Universidad de Boston en los Estados Unidos con una beca de Boston University para cursar estudios doctorales en el Departamento de Filosofía. Permaneció en Boston por casi 3 décadas, vinculado siempre a la enseñanza de la filosofía en la Universidad de Massachusetts, y realizó servicio administrativo como decano auxiliar en el Colegio de Facultad de Servicios Públicos y Comunitarios en la Universidad de Massachusetts. Ha participado en innumerables conferencias y eventos filosóficos y estudiado con algunos de los filósofos más prominentes en el área de la ética, la cultura y la ciencia. Mantiene un cajón de escritos filosóficos y culturales que claman por ser resucitado algún día. Mientras sigue activo en España en el ámbito filosófico, aunque solo como observador libre, aunque muy interesado en las discusiones que se desarrollan en el ambiente filosófico español. Aquí ha redescubierto y se ha reencontrado con Spinoza, Nietzsche, y de esto solo puede decir que siempre ha estado presente consigo por la influencia que tuvieron en su tiempo, en su tierno cerebro en Puerto Rico, consumado con los nietzscheanos. Eterno crítico de la cultura, como fue el filósofo austriaco Ludwig, un apellido rarísimo de esos alemanes, el filósofo alemán Manfred Keko, profesor, pero también un gran amigo. Saludemos con un aplauso a nuestro querido profesor Andrés Paniagua. Gracias. Agradecemos a la señora Céspedes por habernos ilustrado sobre las biografías de estos expositores que nos acompañan en la tarde. Y para mí es un gran honor presentar a nuestro moderador, quien es el señor Daniel Tejada. Él es narrador, poeta y ensayista dominicano. Actualmente reside en Madrid. Es egresado de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, miembro de número de la Academia Norteamericana de Literatura, con sede en New Jersey. Dirigió por varios años la Asociación Cultural Dominicana Acudevi, de la cual es actualmente asesor, participando desde esta en la organización de importantes eventos, como el 5º Congreso Global de Metapoesía 2010, y la participación de República Dominicana en la 7ª, 8ª y 9ª Feria del Libro de Madrid. Ha compilado la primera antología de escritores dominicanos en España en 2016. Tiene otras también y ha sido incluido en antologías tanto en España como en República Dominicana y en Estados Unidos. Actualmente, el señor Tejeda es el director de Solenodonte Editorial y es editor de la revista Bitágora Cultural y colaborador de la revista El Dominicano. Algunos de sus libros publicados son Pasiones Encendidas, Acuidad de los Sentidos y El Túnel de los Espejos y otros cuentos. Señoras y señores, el señor Daniel Tejada será nuestro moderador y va a conducir este conversatorio que promete ser maravilloso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, honorable señor embajador Juan Bolívar Díaz y su distinguida esposa, Ada Wisconsin. Buenas tardes a nuestros invitados, nuestros distinguidos invitados, a la profesora doctora Lusitania Martínez, una mujer, una intelectual de larga data, filósofa, luchadora por los derechos de la mujer, feminista. Así que es un lujo tener a la profesora y le doy un gran saludo, un caluroso saludo y de bienvenida. Y la buena tarde también a nuestro querido profesor, el doctor Andrés Paniagua, de la Universidad de Boston, un intelectual acabado, de cabo a rabo, que preocupado por todas las problemáticas mundiales y por la filosofía, lógicamente. Y buenas tardes
a nuestro distinguido público presente. El tema de este conversatorio: ¿existe una filosofía dominicana, un pensamiento dominicano, que es tanto como decir existe una búsqueda de la esencia de la dominicanidad desde la filosofía? Y contestando esta pregunta, podríamos decir que los aportes de un sinnúmero de intelectuales dominicanos, de filósofos, desde los inicios de nuestra nación, son muestra suficiente para aseverar de que existe este pensamiento filosófico dominicano. Podríamos decir que los aportes de Andrés López Medrano, el primer pensador nuestro prácticamente, publicó el primer libro en República Dominicana en 1813, La lógica de Andrés López Medrano, los aportes de Andrés Avelino, considerado, creo yo, que uno de los filósofos más acabados nuestros, porque fue matemático, filósofo, literato, autor de la metafísica, autor de la teoría de la relatividad de Einstein y García de la Concha, y quien dio también, bueno, Carta a Maritain también, y quien dio cuerpo o corpus teórico al postumismo. Los aportes también de Pedro Enrique Ureña en el terreno de nuestra lengua, los aportes de Francisco Bonó, considerado el sociólogo, el primer sociólogo dominicano, y quien con mayor acierto buceó, vamos a decir, en la esencia del dominicano de una manera extraordinaria. Hay que leerse el Montero para conocer la esencia del dominicano. Los aportes de Juan Francisco Sánchez en el terreno de la teosofía, que también es filosofía, con otra visión, y los aportes de filósofos como los que tenemos hoy de invitado, y de la nueva generación, que también hay que mencionarlo, de Alejandro Arbelo, de Julio Minaya, de Edison, de Ramón Leonardo, de Rafael Morla, de Nerio, de Francisco Pérez Soriano también, que ha estudiado ha tratado de rescatar muchos pensadores que están en el olvido, pensadores nuestros dominicanos que han hecho grandes aportes, y también las críticas y los comentarios interesantísimos de Andrés Merejo en el cibermundo, en el ciberespacio. Y las mujeres. Y las mujeres también, que, bueno, Abigail Mejía y un sinnúmero de mujeres que han aportado a este pensamiento, al que hará seguramente referencia nuestra querida profesora. Pero continuando con la pregunta que yo me hago, podríamos decir que todos estos aportes son evidencia de el pensamiento, un pensamiento original nuestro, un pensamiento dominicano, o responden estos aportes a esa valoración que hacía Hegel, una evaluación hegeliana de que lo que hasta ahora se ha hecho en América no es más que el eco de lo que se hace en Europa. Claro, Hegel no conoció a Dussel con la cultura líquida, tampoco conoció la filosofía de la liberación, a Mariátegui y a otros latinoamericanos que han dado mucho a la filosofía auténtica latinoamericana. Bueno, contestando a esta pregunta, nos arrojarán luz sobre estos queridos filósofos que tenemos de invitado: la doctora Lusitania Martínez Jiménez y el doctor Andrés Paniagua. Así que con ustedes, la profesora Lusitania Martínez. Gracias. ¿Cómo esto? ¿Aprendido? Ah, yo tengo algo aquí. Sí. ¿No es necesario? Ok. Bueno, buenas tardes. Un poco nerviosa por varias razones. 52 años. Estuve aquí por primera vez.
el mundo es pequeño justamente por la benevolencia del señor embajador Juan Bolívar Díaz, que nos ayudó a mí y a mi esposo espiritual y económicamente a que pudiéramos venir a estudiar, sobre todo a mí, ¿no? A la Complutense. Un poco nerviosa también porque está presente mi hija, y aunque eso me promovería en mí un gran esfuerzo, creo que es de las pocas veces que me oye. Yo quiero agradecer entonces tanto al señor embajador, un hombre laborioso, muy reconocido en el país, a quien yo he respetado, admirado y querido desde largo tiempo, porque hemos sido amigos hace mucho tiempo. Agradecer también a la escuela que se comunicó con Daniel y me endonó este trabajo en un momento en que yo estaba pensando no trabajar y pasearme por Europa. Aquí hay una pregunta. ¿Existe la filosofía dominicana? Es una pregunta que realmente yo no voy a contestar positivamente. Yo quiero solo manejar, a propósito de que hablaba de esto con Paniagua, de que yo tengo la hipótesis, en consecuencia, eso hay que trabajarlo, de que existe una filosofía dominicana, un pensamiento filosófico. Recuerden esa noción que ahorita le voy a hacer la aclaración, pero para ser construido. Luego, me gustaría decir que en medio de esta construcción, me gustaría decir con Forné Betancourt que la propia pregunta por la filosofía dominicana es ya filosófica. Entonces, él se refería a que para tú plantear que existe la filosofía dominicana, debería primero, y yo estoy totalmente de acuerdo, analizar los supuestos básicos subyacentes en cada pensador de todos los que han aparecido desde los taínos hasta hoy, y además analizar, fuera de los presupuestos teóricos de cada quien, porque no existe la neutralidad, ojo, analizar los prejuicios. ¿Con qué prejuicio o no vamos a construir esa filosofía dominicana que existe? Es verdad, pero que hay que construirla. Ahora bien, ¿cuáles son esos supuestos básicos, teóricos, que hay que tener en cuenta para construir esa filosofía? Las identidades culturales y étnicas. Si vamos a construir un pensamiento a la luz del otro y del yo, de identidades étnicas y culturales, de identidades colectivas e individuales, entonces los temas para esa construcción obligados tienen que ser el tema de la nación, en la búsqueda del ser de la dominicanidad de la que tú hablabas, o de la caribeñidad. Entonces habrá que ver qué es la nación, qué es el nacionalismo. Y esos temas están relacionados con la identidad individual racial. Yo no vine a discutir aquí
si en República hay racismo o no, pero sí vengo a decir que si usted va a hablar de la filosofía dominicana o del pensamiento filosófico dominicano o de las ideas nacionales, usted tiene que hablar de la dirección que tiene el nacionalismo dominicano. Y a propósito de eso, quería recomendar, es un libro viejo, pero es muy bueno, el libro de Habermas, el que habla de las identidades nacionales y postcoloniales, en donde él estudia a Heidegger, una discusión bien polémica sobre la dirección nazista que tomó Heidegger en el desarrollo de su filosofía, porque se adhirió al partido nazi. Por supuesto que esto es polémico y así Habermas lo plantea. Igualmente, sería bueno tener en cuenta los libros en donde Sartre analiza la cuestión judía. Ya eso sería racismo en otro contexto. Igualmente leer el prólogo de Sartre a los condenados de la tierra de Frank Fanon. Eso que yo sé que ha recibido crítica, es cierto que yo no vengo a discutir aquí esto, yo vengo a discutir el marco teórico, no las particularidades. Eso hay que realmente tenerlo en cuenta. Además del racismo o no, de los prejuicios, es bueno hablar de incorporar el texto indígena, además de incorporar el texto mulato, negro, hay que, siguiendo a Dussel y el giro descolonial, incorporar también 500 años de filosofía precolombina que el canon occidental europeo no ha incluido. Y esa es la crítica. Yo no soy postcolonial, no soy descolonial. Si profundizamos en la decolonialidad y en la poscolonialidad, veremos un pensamiento posmoderno que yo no profeso. Yo sigo a la promodernidad. Ahorita puedo esclarecerle un poco más eso. Sin embargo, soy crítica. Creo que si vamos a construir un pensar dominicano, un pensar nacional, hay que aceptar de los descoloniales o decoloniales y postcoloniales lo que ellos manejan muy bien. También me leí antes de llegar un libro muy interesante de muchos de estos teóricos decoloniales y postcoloniales y rescato la noción diversidad epistémica. Ante un canon, el europeo, exclusivista, con autores solamente europeos, y hablando de que hay que analizar los prejuicios y los supuestos teóricos, el pensador, la pensadora que construya ese pensar nacional tiene que utilizar a más teóricos que los europeos, a los taínos, a los mulatos, a los negros y a las mujeres. Entonces, las identidades existen, además de la colectiva, la del yo, la identidad personal, porque somos una relación en la humanidad hombre-mujer. Si usted va a incorporar a las colectividades
étnicas y culturales usted tiene que incorporar a la mujer. Si quiere hacer un proyecto de pensamiento nacional democrático, tiene que pensar en las mujeres que históricamente hemos sido marginadas. Eso es lo que se llama aclarar, esto es importante y ya se me olvidaba, el lugar de enunciación con el que tú hablas. Nadie puede hablar sin decir desde qué lugar habla. Yo siempre lo aclaro donde quiero que voy. Desde el lugar clasista, desde el lugar racista y desde el lugar de género. Entonces, si vamos a hablar desde el lugar de género y tú eres promoderna, dos buenas autoras a confrontar serían Simone de Beauvoir, representante del feminismo de la igualdad, promoderna, y además, frente a ella, y que aquí en España es polémico, es actual y está al día, porque yo sigo a las filósofas feministas españolas. Entonces hay que hablar de Judith Butler. Judith Butler es la posmoderna creadora de la teoría queer. Entonces, ellas dos en discusión, si usted va a construir un pensamiento dominicano, un pensamiento nacional, va a incluir a las mujeres, usted tiene que tomar posición desde ya, porque todo se ha invertido, todo lo que ha sido la teoría sexo-género desde la Ilustración, desde la modernidad y su programa ilustrado que entró y que cambió el mundo, no nos da tiempo decir cuánto, a favor de las mujeres, desde entonces hasta hoy, tiene que confrontarlo. Pasaron muchas teóricas, es una historia hermosísima, de mucho dolor y también de mucha conquista. Muchas mujeres pasando por Simone de Beauvoir, que entonces dice, guiándose del lema ilustrado kantiano, atrévete a saber, que fue dirigido a los hombres, ella se lo dijo a las mujeres, atrévete a saber. Y es el lema de la Ilustración que el feminismo de la igualdad sigue frente a los feminismos, porque hay muchos feminismos posmodernos, en donde ya las identidades que se construyen muy complicadamente, sin embargo, de la noche a la mañana a los posmodernos se les ha ocurrido decir que ya no es el sexo lo que determina la opresión de las mujeres, como tenemos más desde el siglo XVIII hasta hoy diciendo, sino que es el género y que el género es emocional, ya no existe la biología, todo es cultural y emocionalmente yo puedo ser hoy hombre, ahorita mujer. Eso no es tan fácil, es cierto, yo lo estoy reduciendo, pero es toda una teoría que ya se está aclarando y que se ha aclarado mucho aquí y se ha puesto de práctica, porque cualquier hombre que aquí
de repente se sienta mujer, deportista, se registra y va y compite con mujeres, siendo socializado como hombre y habiendo nacido hombre. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, aunque parece poco importante, pero es urgente ante la construcción de un proyecto nacional, porque tú tienes que ser o está a favor de la utopía o está a favor del universal o plantea que además del problema de las identidades existe el problema de la redistribución sobre todo eso, que el feminismo no es un problema de las identidades personales solamente, que es un problema de explotación, que no es solo un problema de opresión, que es opresión más explotación. Entonces tienes que elegir, ¿eres posmoderno o eres promoderno? ¿Crees que la promodernidad ha terminado o todavía está pendiente? Como dice Habermas, el feminismo de la igualdad con Simón es crítico de la modernidad también, pero no quiere echar por el suelo el pensamiento occidental, europeo, como quieren los descoloniales y postcoloniales. Por demás, porque no se va a poder, porque la deconstrucción que quieren o que hacen algunos postmodernos es sirviéndose de las categorías promodernas, modernas, porque no podemos salirnos de la modernidad conceptualmente. Incluso para combatirla tenemos que usarla. Todo eso es filosofía. ¿Y qué noción yo apelo para construir un pensar nacional, un pensamiento filosófico que incluya esto que apretadamente les he dicho y que tiene que ver con los prejuicios, con los supuestos teóricos subyacentes en cada forma de pensar? La noción que escogí y que aparece en mi modesto último libro para estudiantes fue la noción de pensamiento filosófico. Ahorita, con brevemente una entrevista que hice a los profesores de filosofía sobre este tema tan importante, yo les voy a decir qué tan interesante fue haber elegido pensamiento filosófico nacional y no filosofía. Ahorita les explico, pero fue interesante por eso y por otra cosa. ¿Por qué otra cosa? Porque me permitió introducir dentro de esos supuestos teóricos subyacentes que se deben analizar en cada pensador de lo que ha mencionado incluso Daniel, modernos y de hoy día, incluyendo, vamos a incluir los mulatos, los negros y los taínos, me permitió introducir la noción de una filósofa española, creo que está enferma ahora de cáncer, Celia Amorós, que habla de feminismo filosófico.
A muchos les parece eso muy ambicioso, pero lo que es ambicioso es decir que existe filosofía feminista. No, las feministas no hablamos que exista una filosofía feminista. Quizá podemos hablar después, cuando se vehicule con suerte, porque los tiempos como que no andan para eso, porque los proyectos utópicos, los metarrelatos, los universales, el marxismo, se está viendo con otros ojos. Por suerte, con buenos ojos algunos, pero con muy malos ojos la mayoría. O sea, en eso soy pesimista. Pero esta feminista dice, el feminismo también puede incorporarse a un proyecto nacional que vehicule la democracia, la transformación social. Con esto, entonces, yo termino muy apretadamente el marco teórico y muy brevemente, para que no se vayan sin conocer, sobre todo la entrevista, y voy a dar salto porque Daniel ha dicho algo, porque también yo siento que podemos argumentar que existe un pensamiento filosófico para construirse, no en acto, como diría Aristóteles, sino en potencia. Bueno, ¿cuáles son esos hitos que nos permitirían hablar de un pensar nacional? Dando salto. Nosotros somos los primeros en todo. En el viejo mundo, el primer colegio filosófico que dio lugar a la primera universidad. Estas son cosas harto sabidas. Fuimos los primeros en rebelarnos contra el sistema colonial y plantear saberes descoloniales. Si tú quieres, hablando en la jerga postcolonial y descolonial, aquí se dieron los primeros actos descolonizadores cuando, bueno, Bartolomé de las Casas, en su retórica contra la monarquía española, defendiendo a los indios contra Ginés de Sepúlveda, fueron disputas filosóficas de constructora. Así yo lo veo, junto con muchos otros estudiosos del saber latinoamericano. Tuvimos a Sánchez Valverde, el primer dominicano antiaristotélico en el siglo XVIII, como dijo Daniel López de Medrano, el primer libro de filosofía, la primera lógica de López de Medrano, un Pedro Enrique Ureña que todos dicen, o muchos, aunque no todos estamos de acuerdo, que fue el filósofo por excelencia del país. Claro, es un señor internacional que conoció muchos filósofos a fondo, Kant, Spinoza, Comte, Nietzsche, el pragmatismo antipositivista, más bien crítico, creo yo, literario. Francisco Sánchez, mi profesor, tengo el honor, soy viejita, de haber sido alumna de Tío Tongo, como le decía Ibelice Pras Ramírez, un crítico que conocía muy bien el existencialismo y que me hizo adicta a la filosofía existencialista. Yo me defino marzo existencialista. Tongo criticó la teoría de la libertad de Sartre
a Heidegger diciendo que Heidegger era mejor que Sartre, su analítica existencial, en fin, para atreverse a decir esas cosas ante autores tan importantes como Sartre, Heidegger, son genios, es como para que tú entiendas que aquí hay un acumulo de teorías desde muy viejo como para hablar de un pensamiento filosófico. Un pensamiento filosófico que me olvidaba decir que escogí esa noción junto con Beolergui porque tú con esa noción en el pensar incluye filosofía pura y todos los presupuestos filosóficos que hay en los discursos sociopolíticos existentes en el país. Ahorita se van a dar cuenta que los filósofos, algunos, dicen que eso no es filosofía, porque ellos están pidiendo que el pensar nacional sea ontología pura. Bueno, pero no todos nuestros pensadores tampoco hicieron filosofía pura y son filósofos, porque la filosofía está metida hasta en las ciencias naturales y esa es otra discusión. Entonces tenemos a Camila Enrique Ureña. Yo les aconsejo la crítica de Camila Enrique Ureña a el determinismo, el naturalismo o determinismo biológico de Hostos. Importante porque el biologicismo, es decir, el decir que la mujer es solo biología, que no es verdad, también es sujeto crítico, también es cultura, también es logo, también es razón. Es bueno conocerlo en un autor, por más venerable que sea. Y Hostos es venerado en mi país. Yo también lo venero, pero me permito considerar ese núcleo empantanado que tiene de naturalismo, que aunque fue el favorecedor junto con Salomé Ureña de la educación científica de las mujeres, hasta ahí se quedó el asunto. Fue un paso, pero eso no quiere decir que ese teórico es un feminista, porque el feminismo no es tan fácil de registrar. Exige una serie de principios teóricos como para decir esto sí, esto no, etc. Y bueno, tenemos a Abigail. Abigail es la más alta pensadora ilustrada, moderna, de las mujeres dominicanas, que en una investigación que hice me permite señalarla no solo como la más alta feminista representante de la racionalidad dominicana, sino que me permitió dividir el movimiento sufragista dominicano en prefeminismo. Todas las anteriores a ella son prefeministas. Y las que empiezan con ella o mientras ella llega y empieza con esos procesos reflexivos de ilustración, porque hay que decirlo con esas palabras duras para que resulten importantes, solo con ella la ilustración alcanza
óyeme esto, frente a Hostos, a Bonó, etcétera, un nivel de modernidad alto, considerando que la modernidad entró tarde a República Dominicana. Bueno, aquí hay una nieta de Abigail, yo quiero que le den un aplauso. Yo no voy a seguir y solo le voy a hablar de la entrevista, que es muy importante y que ustedes pueden entonces comparar conmigo, aunque quiero decir que le decía a Paniagua, esta discusión, existe una filosofía dominicana, no ha alcanzado, como ya alcanzó la discusión y todas las posiciones que se conocen, perspectivista, culturalista, americanista, etcétera, acerca de la pregunta si existe la filosofía latinoamericana. Yo diría que esa discusión terminó, porque ¿quién duda de que existe una filosofía latinoamericana? Bueno, pero la nuestra, existe una filosofía dominicana, no ha alcanzado esa madurez. Hay mucho interés, hay asignatura, por supuesto, hay antología. Yo solamente he hecho 2. Muchos autores han escrito montón sobre Avelino, Bonó, etcétera, pero no ha alcanzado ese nivel conceptual alto. Y lo que le voy a decir ahora lo refleja, tristemente, porque tampoco yo he alcanzado un nivel conceptual elevado, porque en mi país eso ahora es que se está profundizando la pregunta. Entonces, los filósofos, filósofas, pensadores dominicanos opinan que no existe filosofía en el subdesarrollo. La filosofía no puede identificarse con un espacio geográfico. La filosofía no tiene nacionalidad, no tiene patria. Se realiza igual en todas partes. O sea, aquí el que dice eso está desconociendo los contextos, está diciendo, y yo no estoy de acuerdo, que la filosofía, que existe la filosofía. Para mí existen las filosofías, y una de ellas sería la que estamos construyendo en mi país. Y eso no es mío, eso es de Sartre. Y me parece muy bien argumentado de forma lógica, porque todos los seres humanos y las naciones son una historia y una biografía en situación. Y si somos una historia y una biografía en situación, ninguna filosofía se parece a otra. Incluso, aunque aquí hay autores dominicanos que van a decir que nosotros somos un plagio de la filosofía occidental. Y lo que dijo Hegel, de que somos un pie de nota o un pie de... Un eco del viejo mundo. Exacto, es una repetición que se ha hecho respecto al filosofar. Nosotros lo que estamos es repitiendo el eco, cosa que no es verdad desde mi punto de vista de Sócrates, Aristóteles y todos los filósofos modernos.
Entonces, el núcleo ontológico dominicano, como Avelino, como Sánchez y otros, según ellos, es una imitación. Mabel Artidiello, filósofa cubana, interesante porque es mujer, ella plantea, y es bueno que se la lean y la busquen, que somos originales aunque tengamos influencia extranjera. Yo creo que el planteamiento de Mabel es el más acabado porque estudió profundamente a Avelino frente a la pregunta si existe la filosofía dominicana. Entonces, para los que piensan que la filosofía dominicana debe ser ontológica, considera que ese pensar debe dar respuesta a todos los problemas humanos, plantear solo problemas universales y aunque en nuestro pensar social dominicano está la filosofía presente, ellos dicen que eso no es filosofía. Y no, yo creo que también hay un poco, y a mí me duele, porque hay un poco de indiferencia frente al pensar dominicano. O sea, casi no lo mencionan ni lo promueven. Entonces, unos dicen, eso esperanzador, que sí, que existe un pensamiento social que incluye lo ontológico que debe ser o que es, pero para construirse, ¿no? Interdisciplinario, proyecto de emancipación y que expurgue los prejuicios, como he dicho yo. Pero ellos casi nunca hablan de los prejuicios de raza. En mi país hay una gran cantidad de filósofos que dicen que no hay prejuicio. Y no voy a discutir eso, porque es muy polémico y no quiero mandar ecos negativos a mi país. Pero quiero que ustedes lo tengan como información porque es interesante. Ellos dicen que no hay prejuicio y el tema de Haití es candente, que debe entrar ese tema, como ya dije, en la pregunta, pero que ese es un tema particular que yo no voy a discutir. Entonces, muchos ven con indiferencia el pensar dominicano, dicen que es asistemática, sin metodología, sin lenguaje común, que no tenemos escuela, que no hay maestros, que no hay problema, a pesar de las antinomias, que son problemas de Avelino, que es disperso, que dependiendo de la filosofía de cada uno, porque eso depende de tu presupuesto teórico para decir si existe o no un pensar dominicano. Como yo me considero comprometida políticamente, casi todos los comprometidos políticamente y medio izquierdosos como yo creemos en la filosofía dominicana. Pero ¿qué te va a decir un filósofo del lenguaje? Ya yo voy a terminar. ¿Qué te va a decir un filósofo del lenguaje? Que para que exista un pensar dominicano, tú tienes que hacer primero un análisis crítico de la creencia científica. Nada de política, como si la ciencia fuera neutral. Y a partir de ahí aparecerá un pensar
filosófico dominicano, pero como no hay tradición científica, lo cual es cierto, pero estamos en eso, pues no existe la filosofía dominicana. Lamento haberme tardado tanto. Bueno, Gracias. magnífico. Bueno, muchísimas gracias, profesora. Excelente exposición. Muchas gracias. Excelente. Europa es heredera de Grecia y Grecia le hereda lo ontológico y lo ético. Y sobre esa base se construye Europa, ¿no? Y de ahí nace la filosofía del lenguaje, de ahí nace Wittgenstein, por ejemplo, uno de los mayores exponentes de la filosofía del lenguaje. Nosotros somos herederos de Europa, pero también tenemos otra herencia, como dijiste, Lusitania. Los taínos llamaban a su dios, eran politeístas, Maorocoti, que era el señor de los cielos, el creador de todas las cosas, y coincidencialmente los representaban con una piedra triangular, la Santísima Trinidad, ¿no? Eso era pensamiento filosófico porque era una búsqueda de su esencia, se preguntaban, un problema ontológico también, es decir, quiénes eran, hacia dónde iban, eran preguntas filosóficas que heredamos de alguna manera, ¿no? Bueno, la fundación cierra a las 8. Efectivamente ya nos hemos extendido un poquito porque nos gustaría que el público también participara, pero antes vamos a escuchar brevemente un breve resumen del doctor Andrés Paniagua, que yo sé que tiene una postura contraria a la que Lusitania siempre ha defendido, ¿no? Con algunas convergencias, lógicamente. Así que escuchemos al profesor Andrés Paniagua. Gracias, Daniel. Gracias a todos ustedes. Gracias, Lusitania. Le tengo que hacer un reconocimiento. Bueno, brevemente, yo no sé si lo puedo hacer, pero vamos a tratar de resumir lo que yo pensaba hacer y darle las gracias a la profesora Lusitania Martínez por su excelente charla. Antes de decir cualquier cosa, yo también pienso hacer un reconocimiento tardío, pero muy merecido a la profesora Lusitania Martínez. Y ello va básicamente en lo que la define a ella y lo que la ha definido siempre. Algunas de esas cosas se han dicho acá, pero yo personalmente tengo que reconocerla ahora. Lusitania Martínez ha sido un ejemplo de lo que se llama la tolerancia en un país que no siempre ha respetado esa tolerancia. Y yo recuerdo que cuando yo llegué al país, había venido de Puerto Rico, junto conmigo llegamos una serie de otros jóvenes, muchachos, como decíamos allá, que éramos o aspirábamos a ser filósofos. Lusitania era la directora del departamento y ella abrió la puerta. Particularmente puedo decir que me abrió las puertas a mí y a otros muchos, dentro de los cuales ella ha mencionado algunos de ellos, y eso pues ha dado lugar, esa semilla que ella sembró en ese entonces dio lugar a que creciera una nueva generación de filósofos que hoy son los que llevan la batuta, llevan el faro de las discusiones filosóficas en Santo Domingo. De manera que muchísimas gracias por eso. Te merece todo nuestro respeto. Fundamentalmente, yo, además de agradecerle eso a Lusitania, tengo que decir algo más. Siempre he sido un poco hereje y cuando hablaba de la tolerancia, yo sé que yo en el departamento de filosofía era considerado un hereje. Y a la profesora, como directora, le llegaban informes e informaciones. Nunca me dijo nada,
nunca, o se hizo la de oído sordo o la ciega, pero yo nunca recibí ninguna queja sobre las actuaciones mías, que eran, como decía, siempre herejes. De todas maneras, dicho esto, yo voy a decir, como decía o como le atribuía a Diógenes Laercio, el primer historiador de la filosofía en la antigüedad, como decía que, o le atribuía a Aristóteles haber dicho. Y él decía, Diógenes, que Aristóteles había dicho algo como, por ejemplo, si Genófanes ha hablado, no es digno que yo calle. Así que... Lo que me espera. No, simplemente estoy hablando de lo que decía, pero realmente yo no sé si Aristóteles en verdad dijo eso, porque la noción que se tenía antes de la historia o en la antigüedad de la historia era que era media fábula y medio narración. Pero sí parece que es cierto que lo dijo, porque Aristóteles dice algo muy claro en otra de sus obras, lo dice en la metafísica, y lo dice también en otra de las obras que no recuerdo cuál, pero en la metafísica definitivamente lo dice, refiriéndose a su maestro, a Platón, con quien estudió durante 20 años. Entonces él decía, Aristóteles, cuando se le cuestionaba las críticas más severas que se han podido hacer a Platón, la hizo Aristóteles. Y cuando se le señalaba y se le preguntaba a Aristóteles eso, porque él había sido una hechura de Platón, Aristóteles dijo, bueno, hay que querer mucho a nuestros amigos, pero hay que querer mucho más a la verdad. En otra palabra, lo que él decía era que en realidad la filosofía es eso, es un diálogo, es una discusión perenne y no hay amigos ni enemigos, simplemente hay y somos filósofos, y esa discusión, ese diálogo es que nutre lo que nosotros hacemos. Entonces, yo básicamente no voy a tomar demasiado tiempo por lo que me han ya observado de que tenemos un tiempo limitado, pero sí quiero abordar la temática desde otro ángulo, desde un ángulo tal vez un poco diferente al que lo ha abordado la profesora, y es el siguiente. La pregunta, en primer lugar, si existe una filosofía dominicana, para mí la misma pregunta ya conlleva un problema, o conlleva tres problemas. Porque, en primer lugar, la pregunta es lo que podríamos llamar un argumento circular. Es decir, la pregunta misma ya contiene la respuesta. Entonces, desde el punto de vista lógico, es un argumento circular y hay que completamente descartarlo desde esa perspectiva. Pero la pregunta también tiene un problema gramatical, y es que la pregunta es más bien una oración contiene una cópula, existir, implica ser, implica obviamente una oración que es copulativa, una oración donde el predicado ya está contenido en el mismo sujeto. Igualmente lógico, el predicado de la pregunta ya está contenido en el sujeto, por lo tanto, no hay una pregunta realmente. Y en tercer lugar, la pregunta desde el punto de vista ontológico, desde el punto de vista qué es el ser, qué es el existir, es una pregunta que fundamentalmente no responde o no se puede responder, porque el ser, cuando lo planteamos, el ser, el existir, el es, ese ser del que habla Aristóteles en la metafísica, o de que hablan los primeros filósofos, el ser es. Y si el ser es, el no ser no es. Por lo tanto, no podemos hablar del no ser, porque de lo que no es no se puede hablar.
podemos predicar lo que nosotros deseemos sobre el ser, sobre lo que es, pero no sobre lo que no es. Al decir, existe una filosofía dominicana, ya estamos presuponiendo o que existe o que no existe. Si no existe, no hay nada que hablar. Entonces, ese problema, yo creo que la pregunta también puede ser, y yo creo que por ahí venía el ángulo de la profesora, puede ser también una hipótesis, considerarse una hipótesis de trabajo. Bien, pero como hipótesis de trabajo tendríamos que reformular la pregunta si existe una filosofía dominicana y plantearla de manera que, como cualquier hipótesis, tiene que ser corroborada o verificada. Entonces vamos a reformularla y yo la reformularía de la siguiente manera. ¿Es posible una filosofía dominicana? Es otra pregunta, pero es una pregunta que sí podemos responder. Entonces, el término, y ahí voy, filosofía dominicana, o el concepto, que trata de ver esto como un concepto, filosofía dominicana, es un concepto compuesto por dos términos, que aquí lo hemos unido para expresar una idea, filosofía y dominicano. Entonces, si lo separamos, como podemos separar el mismo concepto de filo y sofía, si separamos el concepto en dominicano y filosofía, podemos ver qué es lo que significa ser dominicano. ¿Cuál es la esencia de ese ser dominicano que nosotros estamos postulando? Y ese ser dominicano no es algo que se puede ver, que se puede palpar. Accedemos a ese ser dominicano a través, no de los sentidos, sino de la razón. Es algo que todos compartimos, pero que ninguno puede observar ni ver. Entonces, ¿qué es ese ser dominicano? Podemos postular, nada más para postularlo, que el dominicano es un ser que habita en una nación que llamamos República Dominicana, un orden jurídico, un orden político, un orden cultural, si se quiere. Ahora bien, ese orden jurídico, político y cultural que llamamos dominicano, hay un pensador francés llamado Ernest Renan, que es el primero que hace del concepto nación prácticamente un estudio, y es la idea que normalmente se toma cuando hablamos de nación. Y es que Ernest Renan dice que básicamente es eso, es una ordenación jurídica, política, social, es una ordenación, dice, espiritual, que une un pasado con el presente. Entonces, esa ordenación jurídico, política, social y cultural, y es lo importante, no es una ordenación natural, es una construcción, y por lo tanto, las naciones surgen y las naciones desaparecen. Esa es la tesis, esos son los planteamientos de Ernest Renan. Ahora bien, si las naciones surgen y las naciones desaparecen, lo dominicano surge a partir de un determinado lugar, que es cuando surgimos como nación. Previo a eso, no podemos hablar de dominicano. Y no podemos trazar una historia dominicana a los primeros habitantes de ese territorio en el archipiélago del Caribe, que a lo mejor ha pasado por millones de años y avatares diferentes. Estamos construyendo y hemos construido y hemos definido una nación y hemos definido los dominicanos a partir de un determinado momento, y tal como dice Renan, es una construcción, y como una construcción social, una construcción ideológica, básicamente es un invento nuestro, ¿no? Como cualquier construcción social. La República Dominicana, posiblemente dentro de 2000 años, no existirá. Entonces, lo que tenemos es la unión del pasado con el presente. Y ese pasado está especificado. Y el futuro no lo sabemos,
pero el presente es el nuestro y cuando nos referimos a dominicano estamos hablando de ese término de nación. Ahora bien, si definimos la nación y dentro de la nación definimos un gentilicio, dominicano es aquel que pertenece a esa nación y esa nación se identifica por una serie de símbolos. El gentilicio dominicano, si desaparece en la nación, desaparecerá. El gentilicio dominicano no existía en 1823. El gentilicio dominicano no existía hasta 1844. Entonces, lo dominicano como tal comienza en un lugar y es desde ese pasado al día de hoy que nosotros podemos referirnos. Ahora bien, el segundo término de este concepto es filosofía. Entonces, ¿qué es la filosofía? La profesora indicaba muy bien que se puede, podemos referirnos a la filosofía de muchísimas maneras y de cualquier manera. Ahora bien, la filosofía es algo, yo diría, que todo el mundo sabe lo que es. Todos nosotros sabemos lo que es la filosofía. Hasta tanto alguien no hace la pregunta, ¿qué es la filosofía? Y ahí se complican la cosa. Porque ahí no llega la confusión. Por un lado, todo el mundo sabe lo que es o siente que sabe lo que es, pero por otro lado nadie puede contestar la pregunta de manera clara y distinta. Y todo el mundo las contesta de su manera. Entonces, aquí el problema es el siguiente. En realidad, el problema es sencillo, o más sencillo de lo que nosotros creemos, porque yo diría que cuando nosotros íbamos al colegio, nos daban una asignación o un examen, una prueba, y el maestro ponía varias preguntas y varias respuestas, una pregunta y varias respuestas. Al final casi siempre había una respuesta que era todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Y ese es el problema con la filosofía, que todo lo anterior es todo lo que decimos, pero no es nada de lo que decimos. ¿Por qué? Porque la filosofía, es lo que la profesora señalaba, trata o se concibe como una ontología. La filosofía, Aristóteles la llamaba la filosofía primera, que era básicamente la ciencia del ser en cuanto ser, la ciencia del ser o ser. Es decir, el ser mismo, sin ninguno de sus atributos o con todos sus atributos. Si agregamos todos los atributos, entonces tenemos que agregar toda la ciencia, todas las teorías, por un lado, y por otro lado, lo que él llama la filosofía práctica, de donde se deriva la ética y de la ética se deriva básicamente toda la política. Entonces, si observamos la filosofía desde esta perspectiva de que hay una filosofía primera, una ontología que define el ser en cuanto ser, sin ninguno de los atributos, entonces tenemos que, ahí podemos dar una definición de filosofía. Si nos referimos a los atributos de este ser, entonces nos estamos refiriendo básicamente a las cosas que incluye, a todo lo anterior, o no es ninguno de lo anterior. Ahora bien, la filosofía procede a través de un procedimiento. ¿Qué es lo que distingue la filosofía de todo el pensamiento anterior? Se ha mencionado el pensamiento indígena, el pensamiento precolonial. Hay civilizaciones, hay construcciones, hay, por ejemplo, física, hay geología, hay geometría. Para construir todo lo que se construyó, tanto en América como en Asia, como en Europa, el presurgimiento de la filosofía, pues había necesidad de tener un cierto conocimiento y un conocimiento que podríamos llamar avanzado. Pero lo que no había
era filosofía. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de filosofía estamos hablando de una ruptura en el pensamiento, de una ruptura en la humanidad, y estamos hablando de un proceso de saber que envuelve necesariamente lo que se denomina racional. Es la búsqueda de principio, pero esa búsqueda es una búsqueda racional. Y la racionalidad va a definir lo que es la filosofía. Lo racional se constituye, en efecto, al definirnos a nosotros como seres racionales no estamos inventando, porque previamente el hombre era hombre o el hombre era un ser humano. Pero a partir de un momento dado en que la filosofía surge en un contexto social que le llaman la poli, la ciudad. De ahí viene el concepto de ciudadano, que es el habitante de la poli, y que es el ser, el que habita la ciudad, es el ser racional. El ser que ha internalizado esa norma de la ciudad, que posibilitan, obviamente, el saber racional, que es la filosofía. Entonces, básicamente, aquí tenemos una cosa interesante, y es que nosotros nos hemos inventado como seres racionales. ¿Qué significa que nos hemos inventado como seres racionales? Que todo lo que ontológicamente, como dice la profesora, no incluya o no sea racional, queda descartado como lo irracional. Es lo otro. Es la negación del ser. Es el no ser. Es el extranjero. Es el indígena. Es el negro. Entonces, básicamente la racionalidad define el ser, define lo que es. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que si lo que es, lo otro es el no ser, y podemos hacer cualquier cosa con ese no ser, porque no es un ser humano, no es un ser racional. Esto significa algo muy importante y muy interesante. Profesor, disculpe, Sí, ¿podemos concluir en 5 minutos? En 5 tal vez. Vamos Por favor. a tratar de resumirlo. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que una filosofía alternativa se ha tratado de desarrollar. Una filosofía que parta del no ser para oponerse a ese ser. Pero ¿qué ocurre? Que si nosotros adoptamos un pensamiento negativo con relación a lo que es, estamos cayendo dentro de la misma lógica que la profesora mencionó, que utiliza Frank Fanon y que utilizan el existencialismo. Es decir, estoy fundando un pensamiento alternativo, pero ese pensamiento alternativo opera dentro de la misma lógica del ser, lo único que ha invertido básicamente la relación del sujeto y el objeto. Ahora el objeto es lo que era el sujeto y el objeto pasa a ocupar la posición del objeto. Uno de los pensadores que la profesora mencionó básicamente es Enrique Dussel y otros pensadores que han desarrollado lo que en América Latina se llamó una filosofía de la liberación. Pero la filosofía de la liberación no rompe con esta dialéctica y con esta oposición ser-no ser, sino que la invierte. Marx decía lo mismo de la dialéctica hegeliana, que andaba con los pies para arriba y la cabeza para abajo, y que había que ponerla con los pies para abajo y la cabeza para arriba. Pero es básicamente una inversión. La inversión no anula la situación existencial ni la situación política. Entonces, en América Latina se ha visto eso desde el problema del otro, el indígena, el colonizado, como señalaba bien la profesora. Pero, ¿qué ocurre con el problema del otro? Cuando el otro es el que ha sido negado, el que ha sido rechazado.
El problema es que no se elimina, que seguimos dentro de la misma lógica. Y yo quiero que me den unos minutitos nada más, me permite para plantear una posible solución. Y esto va dentro de lo que la profesora muy bien rechazaba, que es básicamente un pensamiento postmoderno de que obviamente no podemos repensar el mundo si queremos cambiarlo con la misma lógica que hemos heredado. Y si nos preguntamos de nuevo qué es el ser dominicano, y vuelvo a repetir la pregunta, ¿qué es ser dominicano? Obviamente no podemos responderlo, pero yo voy a dar una idea o dos ideas. Un compatriota nuestro, muy amigo de la profesora, muy amigo mío también, nos conocimos en su casa, precisamente, cuando yo estaba buscando trabajo, nos dice lo siguiente, y lo que es posiblemente una solución. Él nos resuelve el problema, pero nos da una pista de lo que puede ser. Juan Isidro Jiménez Grullón nos dice en su obra El Antisábato, una obra de Ernesto Sábato, el argentino, que Ernesto Sábato no es un escritor latinoamericano, sino un escritor europeo nacido por accidente en la Argentina. ¿Y por qué dice Juan Isidro esto? Óigase bien, no es un escritor latinoamericano, es un escritor europeo. Porque fundamentalmente la obra de él, y se refiere a una en específico, El túnel, la obra de Sábato es una obra que no refleja ese ser latinoamericano, sino que refleja, es un reflejo del ser europeo, del existencialismo que existe en su obra o que trata su obra. Pero él dice, el existencialismo no es un pensar latinoamericano. Los latinoamericanos no estamos pensando desde la óptica existencial. Esos son los europeos. Y cuando Sábato escribe como si estuviera en Europa. Bueno, entonces, cabe preguntar qué es un ser latinoamericano, ¿no? En este caso, si bien Juan Isidro no lo dice, lo sugiere. Porque dice, bueno, el ser latinoamericano es el ser que no es el europeo, es el otro. Vamos a ver. Otro compatriota de Sábato, Jorge Luis Borges, trata el problema en varias de sus obras. Varias de sus obras básicamente autobiográficas. Y en una de ellas, Borges dice lo siguiente: yo, Borges, soy básicamente un producto de lo salvaje y de lo civilizado. Soy un criollo. Y ahí está la base. Soy un criollo. Pero Borges siempre se sintió europeo porque él no pensaba que había ninguna distinción. ¿Ah? Y Borges dice, básicamente, que él se define como tal. Ahora bien, podría ser ese criollo lo que Juan Isidro dice que es el ser latinoamericano que rechaza o que anula de su obra Ernesto Sábato. Definitivamente. ¿Por qué? Porque aquí, obviamente, el otro es el criollo. Ese criollo de que se habla. Ahora bien, ¿cuál es la identidad del criollo? ¿Cuál es esa identidad que estamos buscando cuando la profesora habla de que hay que ver el problema desde la identidad del dominicano?
¿Cuál es la identidad? Pero no solamente de la identidad del hispanoamericano, del latinoamericano, porque en el caso de la República Dominicana tenemos otro problema, que es que nosotros somos el otro, pero desde dentro del país miramos al que está al lado como el otro. Hay otro país que nos delimita, y ese es el otro, que no forma parte del sujeto que somos nosotros. Es la negación de eso. Profesor, Sí, ya, tiene 2 tenemos minutos. el tiempo ya encima. Bien. Por favor, Se fue. nos van a cerrar el... Bien, bien. Ah, bueno, pues entonces, definitivamente yo quería simplemente señalar cuál puede ser la solución al problema. Borges lo dice muy bien en parte de su obra. Él tiene una obrita que dice, yo Borges, a ver, es decir, yo soy y no soy. Yo soy el que escribo y no soy el que escribo. O sea, hay una ruptura básicamente aquí con su lógica o con la lógica del ser, que excluye al otro. Pero estamos volviendo a un pensamiento que ya es, como señala la profesora, postmoderno y que no respeta y que no reconoce esta lógica del ser, que es excluyente y que es totalitaria. Bueno, yo lo voy a dejar ahí. Si quieren en la discusión podemos abundar, y yo abundo más y leo lo de Borges. Pero también Borges, eso sí quería decir, como que hay algunos Muchísimas que son gracias, dominicanos. profesores. No, como que hay algunos que son dominicanos, que Borges trata el tema muy bien en un poema que le dedica precisamente a Pedro Enrique Ureña Efectivamente. cuando murió. Sí. Gracias. Excelente, profesor, excelente. No, excelente. No. Aunque Borges decía que su mayor influencia era el Martín Fierro. ¿Era? El Martín Fierro. Sí, él decía eso, pero él se consideraba europeo. Es el momento de agradecer al señor moderador. Voy a comenzar por usted, Daniel Tejada. Gracias. Y él, cuando inició este conversatorio, nos exaltaba, ¿no?, los aportes de figuras tan relevantes como Pedro Enrique Ureña y Abigail Mejía. Asimismo, agradecer a la doctora Lusitania Martínez, quien nos decía, existe un pensamiento filosófico dominicano, pero para ser construido. Y con eso nos quedamos. Y al doctor Andrés Paniagua, quien ha reformulado la pregunta que hoy nos convoca y ha dicho, ¿es posible una filosofía dominicana? Muchas gracias a los tres. Pasamos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Pasamos al momento de alguna pregunta o comentario que pueda tener el público, por favor. Aquí hay un micrófono. sí, tenemos 6 minutos para preguntas. Sí, Eugenio Rubio. Si le parece bien, que hagan todas las preguntas y luego se contestan. Mejor. Bueno, creo que sí me escuchan, ahora sí. Primero que nada agradecerles a ambos por esta cátedra prácticamente. Y mi pregunta la quiero hacer lo más corta posible. Hace poco, en marzo, salió un estudio hablando sobre que los dominicanos somos el país con el mejor índice de bienestar mental en cuanto a la manera en que solemos enfrentar los problemas. Y quería saber cómo ustedes desde la filosofía nos podían decir, bueno, que nuestra mentalidad dominicana, cómo es que nos aporta, nos ayuda a, por así decirlo, afrontar las cosas. Gracias. Gracias. Eugenio Rubio, tienen la... Gracias. Bueno, yo estoy un poco perplejo porque yo estoy de este lado yo soy el otro, y la palabra conversatorio me sugería a mí otra cosa diferente de 2 conferencias, que son interesantes, pero es nada que ver con una conversación. Bueno, en relación con eso, por centrar las palabras, que ha habido muchas palabras de los 2 ponentes,
Por centrar las palabras, la profesora Lusitania nos ha dicho que para poder hablar hay que hablar y decir desde dónde se habla. Evidentemente nos ha hablado de feminismo y entonces no nos ha dicho una palabra que es lo femenino. Yo llevo muchos años intentando saber qué es lo femenino y todavía ni me he acercado para saber qué es lo femenino. De todas formas, desde un lugar que no sabemos lo que es, se expresa un discurso que evidentemente es eminentemente político, como ya he terminado reconociendo, y muy poco filosófico. Y luego, respecto del doctor Paniagua, pues decirle que efectivamente Renan se olvida de una cosa fundamental, y es que el concepto nación, que viene del verbo latino natio, que significa nacer, es un concepto eminentemente antropológico. Y yo, que llevo detenido con un libro que estoy escribiendo sobre Juan Pablo Duarte, llevo un año sin poderlo terminar porque no soy capaz de entender qué es la nación dominicana y qué es lo que él entendía, evidentemente desde un punto de vista antropológico. Me he encontrado con lo político, ni una sola constitución de la República Dominicana define qué es la nación dominicana. Dice que se constituye en nación, pero no nos dice qué es la nación. Bueno, yo creo que evidentemente hay un problema grave en América, que es, al prescindir del concepto antropológico de nación, se quiere construir un concepto político. Y evidentemente cuando se construyen conceptos políticos sin base antropológica, pues ocurre lo que ha dicho el profesor Paniagua, que esas construcciones tienden a desaparecer. Gracias. Gracias. ¿Desean responder estas dos preguntas? No, él planteó que las 6, que la hagan todas. Perfecto. Creo que otra pregunta ya. Hola, buenas tardes. Agradecer a los expositores. Mi pregunta es para la profesora Lusitania, una compueblana también como yo, de San Cristóbal, y es en torno a... Juan Bosch decía que ningún hombre está por encima del pueblo. Y la pregunta que me gustaría hacer respecto de esa expresión, como de otros aportes desde el punto de vista sociológico, ¿cómo esos conceptos sociológicos de Juan Bosch pudiéramos nosotros interpretarlo o si pudieran valorarse como aportes filosóficos de esa construcción del pensamiento filosófico dominicano? Muchas gracias. Bueno, una cosa antes, voy a presentarme, Jonás, y yo soy escritor y en lo que escribo siempre me relaciono mucho con este tema y me he quedado con la duda de una cosa que mencionó este señor de acá en su exposición. Estaba hablando antes sobre los seres racionales e irracionales y como nos llama Aristóteles, zoon politikon, animal político, somos seres racionales y quería saber, según usted, ¿qué piensa que es un ser racional? ¿Cómo lo definiría? Y al otro lado, los otros, como lo llaman, seres irracionales, ¿qué son en sí? Porque, según usted ha dicho, es ser y no ser. Pero si el no ser ya puede ser nombrado, deja de no ser y pasa a ser. Entonces yo quería saber, más o menos, que me he quedado hoy con la duda, si me lo podría aclarar. Gracias. Sí. Lusitania. Y El se lo llevaron. Sí, pero usted tiene el micrófono. Yo no. Se escucha. Sí. Necesito tener el aparato al frente. Es que yo tengo problemas de garganta. Bueno, es lamentable que no tengamos tiempo. Yo creo que realmente la intervención de Paniagua es muy interesante. Tengo algunos comentarios, pero no lo voy a hacer por no abusar. Él y yo seguiríamos discutiendo personalmente y por escrito, pero es interesante. La pregunta, si existe una filosofía dominicana, la planteó ¿quién? Porque no fui yo. Yo tampoco. Pero me parece importante como hipótesis si es posible la filosofía dominicana, a pesar de que esta pregunta no la veo tautológica. Pero esa es otra discusión. No la veo como tú planteaste, tautológica. Usted no oyó, dice, si no interpreto mal,
¿qué es el feminismo, no? ¿Qué es lo femenino? Ah, pero... Ok, es interesante, pero ese no es el tema del conversatorio. Perdón, aquí... Por seguir su discurso. Sí, claro. ¿Desde dónde se habla? Claro. No, yo desde el lugar de enunciación, desde el cual hablo, no es desde el femenino. Desde el feminismo, sí. Y le puedo decir demasiado breve, porque es toda una discusión, qué es el feminismo. No, el feminismo no quiero saber, que lo sé muy bien. Lo que quiero saber es en nombre de qué se enuncia ese discurso. Exactamente, pero... Que el feminismo no se enuncia en nombre de lo femenino. No, el feminismo se enuncia desde muchas categorías, sobre todo la categoría que dije, sexo, género. ¿Eh? No, el sexo género es el sistema patriarcal que ha surgido desde que el ser humano se congregó y que ha definido los roles genéricos desde antiguo a partir del sexo mujer. Bueno, pero yo no vine a discutir eso. Y que hoy se ha invertido por los posmodernos. Yo lo dejo ahí porque yo vine a hablar de si es posible la filosofía dominicana de un marco teórico que debe aclarar el lugar de enunciación. Y esos 3 lugares de enunciación son el clasista político, los 3 son políticos, pero el clasista, el racista y el genérico. Pero decía que hay que dejar que la razón vaya donde ella quiere, no donde se la vive. Bueno, vamos a dejar a Kant tranquilo. Vamos a Sí, continuar no, con la siguiente pregunta. Ah, bueno, y la otra pregunta sobre Bosch. Yo no soy literata. Yo acabo de discutir un cuento de Juan Bosch, que es La mujer, en donde la presento desde una perspectiva hegeliana existencialista como lo otro, porque justamente así lo analizó Simone de Beauvoir y Sartre, la categoría lo otro. Entonces yo se lo apliqué a ese cuento, la mujer, porque nosotras somos la otredad absoluta, que a la luz de lo que ahora acaba de decir Paniagua, me gustaría después profundizar eso que él dijo, en qué sentido cuando intentamos entrar en el no ser, volvemos a la misma lógica, pero ya ese es otro problema. Entonces yo solo te podría responder sobre vos el análisis que hice de ese cuento, que incluso fue publicado por un profesor que vino del extranjero, pero no más, porque yo no he estudiado a Juan Bosch. Quizá aquí otra persona pueda hablar de Juan Bosch. Y lo otro es, Creo que no ya, son para Andrés. sí, de Andrés. La pregunta que me hacía era con relación a... ¿Está pegado? ¿Está bien? No. No, déjame ver. ¿Sí se escucha? Ah, bien, perdón. La pregunta era sobre el asunto de el ser, no ser, racionalidad y irracionalidad, lo racional. El ser es lo absoluto. Y si el ser es lo racional, todo lo que cae fuera del ser es lo irracional. Pero el ser, al ser absoluto, integra todo. Lo único que lo racional es el todo. Hegel decía, y no lo traje, que lo racional
es lo real. Lo real es lo racional. Entonces, no hay escapatoria del ser, salvo que tú rompas, o que se rompa, o que se quiebre la lógica misma que nos hace ser racionales. Desde esa perspectiva de la racionalidad, siempre vamos a estar dentro de la misma lógica que es absolutista, la lógica del ser. Muchísimas gracias, doctor Paniagua. Bueno. Muchas gracias nueva vez a nuestros expositores y al moderador. Hemos llegado al final de este encuentro. Esperamos que haya sido de su agrado. Y de nueva cuenta, muchas gracias a todos por sus compañeros. Bueno, gracias. Y nuestra disculpa por no dar más participación y mi agradecimiento a Ninoska Torre por la organización. Gracias, Ninoska.